Entonces, salvo que se avise, que se deje alguna nota, algún recado, o incluso yo en alguna ocasión trataría de avisarles, pues, en una semana antes para que se programen, salvo que haya un aviso como tal, pues vamos a seguir viéndonos los martes, a menos que sea alguna situación, que se llegue a presentar, que no se pueda, hacer la reunión, yo les avisaría con mucho tiempo de anticipación. Y, pues, bueno, como les comentaba, fue un pequeño error ahí de programación. En lugar de poner martes, puse, lunes. Entonces, pues lo bueno es que tienen presente cuándo es la sesión y que están aquí el día de hoy. Comienzo la grabación para que sus compañeros y compañeras que no pudieron asistir a esta sesión puedan revisarla más adelante y ustedes también puedan revisarla cuantas veces crean necesario. Voy a compartir la presentación que se preparó para el día de hoy. Vamos a ver el tema de modelos atómicos. Y para esto les voy a pedir que ingresen al siguiente enlace. Estoy por cargar las calificaciones. En este Tetra hay una buena cantidad de alumnos y quiero revisar todas a detalle sus trabajos. Este, por eso estoy tardando un poquito en cargar las calificaciones. La mayoría ya las tengo este, revisados. Les pido un poquito de paciencia. Sus calificaciones, todos sus trabajos, absolutamente todos, van a ser considerados, bien revisados, bien calificados y cargados en la plataforma. Entonces les pido un poquito de paciencia ahí, por favor. Eh, entonces les comparto este enlace que estamos viendo en la presentación. Se los compartí aquí en el chat. Si pueden ingresar, por favor, para llenar estas preguntitas. Son 1, 2, 3, 4 preguntitas muy sencillas. Vamos a contestarlas con los conocimientos que tengamos. Es una, digamos, una actividad de diagnóstico, nada más para ver cómo andamos en conocimientos. Si sacamos 0 no pasa nada, si sacamos 20, 30, si sacamos 100 estaría perfecto. Entonces, la calificación en estas actividades de diagnóstico nos orientan únicamente para ver cómo andamos en el tema. Entonces, pueden contestarlo, por favor, con los conocimientos que tenemos actualmente para comenzar con este tema.
Muy bien, vamos a ver cómo nos fue en esta pequeña evaluación diagnóstica. Mm, a ver. Profe, ya la terminé y saqué 10. ¿Y qué, perdón, Emily? ¿Me repite? Ya la terminé y saqué 10. Ah, perfecto. Entonces usted de los 10 que me están apareciendo aquí. Muy bien. En general estamos 10. Ok. Número atómico, elemento, masa y átomo. Ok, muy bien. En general nos fue bien. Ya nada más hay algunos detallitos que voy a tomar en cuenta para ahorita, para la sesión, remarcar un poquito esos temas, esos puntos para aclarar. La mayoría están muy bien en sus calificaciones. Veo que hay en su mayoría 8, 10, arribita de 5. Entonces, otro 7 me acaba de aparecer ahorita, muy bien. Entonces, pues vamos a comenzar. Únicamente esta evaluación es para orientarnos. Liz, eh, no sé si esté ingresando con una cuenta de Gmail. Hay que ingresar con una cuenta de Gmail para tener acceso a la encuesta. Si puede, como quiera, lo puede realizar más al rato. Obviamente va a sacar 10 porque ya vamos a haber visto los temas, pero no pasa nada. Pueden realizarlo más al rato. Esto es únicamente una evaluación aquí en la sesión. No se ve reflejado en alguna calificación o algo. Es únicamente para orientarnos qué rumbo tomar en la sesión. Ok, puede hacerlo más tarde, Liz, como le comento. Si no lo puede hacer, no pasa nada. No forma parte de alguna calificación o algo parecido. Son únicamente eh, algo diagnóstico. Entonces, vamos a comenzar con el modelo atómico. Este ha sido desarrollado a lo largo del tiempo, incluso nos ha llevado alrededor de 2 siglos, o más de 2000 años, más bien, perdón, el llegar al conocimiento que tenemos actualmente sobre los átomos, sobre las estructuras atómicas y los componentes subatómicos. Ha habido muchas aportaciones a diversos científicos, por ejemplo, de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sondrin, Dirac, Jordan. Ahorita vamos a ver de los más importantes cuál fue su aportación. Tenemos en cuanto a las partículas subatómicas, el electrón, el protón y el neutrón, que debido a estas, un elemento, un átomo, va a estar representándose en cuanto al número atómico, la masa atómica y el número de masa. Es decir, estas partículas le dan una peculiaridad a cada uno de los elementos para que sean únicos y puedan ser distinguibles también. Tenemos la configuración electrónica, los números cuánticos e isótopos. Permítanme. Entonces, como modelo atómico y partículas subatómicas, tenemos que diversas contribuciones científicas se han ido sumando para tener el modelo actual. Hay que tener en cuenta que un átomo es algo que no podemos ver, que posiblemente nunca podamos ver, pero que debido a sus propiedades podemos saber que se encuentra ahí. Es decir, podemos saber que la materia, específicamente los elementos, están conformados por átomos. Para llegar a este modelo atómico, se han utilizado modelos científicos que nos ayudan a comprender los fenómenos y nos dan una explicación de algo que no podemos ver a simple vista.
Estos modelos son aproximaciones, es decir, intuyen o establecen con una serie de experimentos, de reglas, lo que puede suceder en realidad a nivel atómico, es decir, a un nivel que no es visible. Si entonces, desde que la ciencia y los químicos iniciaron el estudio de la comprensión de las propiedades de la materia, han desarrollado la teoría atómica como un modelo científico para comprender la naturaleza del átomo. Tenemos que un modelo científico está conformado por una presentación conceptual, gráfica o visual de un fenómeno, sistema o proceso. Es decir, la representación de cómo es, por ejemplo, cuando hablamos de un ciclo del agua. Bueno, tenemos un modelo donde está el ciclo del agua, evaporación, condensación, precipitación, escurrimiento, evaporación otra vez. Entonces, la representación gráfica, conceptual o visual es lo que llamamos modelo científico. Y en este caso, lo utilizamos específicamente para desarrollar ese modelo atómico, es decir, el cómo imaginamos que se encuentra constituido el átomo. Recordemos, es algo que no podemos ver, pero que por sus propiedades, por sus características, podemos determinar que, pues, que sí existe, que está ahí. El átomo está constituido por un núcleo que contiene protones y neutrones y una corteza o envoltura de electrones. Entonces, en el centro del átomo vamos a tener los protones y neutrones, y los electrones se encuentran en cierta cantidad de órbitas, perdón, en cierta cantidad de órbitas que va a tener cada átomo dependiendo del elemento al que pertenezca. Sabemos ya que la materia está conformado por átomos y sus propiedades como dureza, maleabilidad, color, entre otras, y depende del comportamiento de estos. Por ejemplo, veíamos los estados de agregación. Cuando son sólidos, los átomos de un elemento, de, de de una sustancia o de algo en estado sólido, pues se encuentran muy unidos. Sus moléculas están muy unidas, tienen una fuerte fuerza de atracción, entonces estamos hablando de que son muy, muy duros. Cuando hablamos de líquidos, pues bueno, las moléculas están un poquito más separadas, más libres, y entonces sus átomos pues tienen una fuerza de atracción poco menor. Y cuando hablamos de un gas, recordemos que las moléculas no tienen una fuerza de atracción entre sí, se encuentran dispersas y por lo tanto pues los átomos van a tener una fuerza de atracción nula. Hace siglos comenzó la inquietud de qué está conformada la materia, de qué están conformadas las cosas que nos rodean. Los filósofos griegos Demócrito y Leucipo fueron los primeros en introducir la palabra átomo, refiriéndose a una porción indivisible de la materia. Es decir, tenemos aquí el ejemplo de una manzana. Cortamos la manzana a la mitad, en 4 partes, en octavos, en cachitos muy, muy pequeños, hasta llegar a una parte que ya no se puede dividir más, que ya no puede ser cortada en más partes. Y estamos hablando entonces del átomo. Átomo significa en griego inseparable. Y tenemos, por ejemplo, también cuando se divide un pedazo de madera, según Demócrito, es lógico admitir que la hoja del cuchillo penetra en intersticios existentes en la materia y las partículas últimas indivisibles de la materia son los átomos. Es decir, poder reducir algo, algún material, algún elemento, alguna sustancia, lo más que se pueda. Estamos hablando entonces de que estamos llegando a un nivel atómico, algo muy, muy pequeño que ya no puede dividirse más. En sí, las teorías filosóficas atómicas de la antigüedad se pueden resumir en lo siguiente. Todas las cosas están compuestas de átomos sólidos. Espacio o vacío, es decir, vacuidad, existe entre los átomos. Los átomos son eternos
Los átomos, por ser demasiado pequeños, no son visibles, son indivisibles, homogéneos e incomprensibles. Los átomos difieren uno de otro por su forma, tamaño y distribución geométrica, y las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Entonces, podemos observar que hace miles de años, sin la tecnología que tenemos actualmente, los científicos, filósofos, llegaron a esa deducción de que todo está compuesto por algo que es muy, muy, muy pequeño, que no se pueden observar y que se encuentra en todo lo que podemos observar. Es decir, en el aire, en el agua, en los árboles, madera, fruta, animales, etcétera, en todas partes. Los átomos son eternos. Desde aquí se plantea ya, sin saber que era así, la teoría de la conservación de la materia. Recordemos, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En este caso, pues los átomos no se van a crear ni se van a destruir, únicamente se van a estar pues transformando en átomos que van a pertenecer a elementos, a sustancias y demás. Pero siguen siendo esos átomos siempre, no se puede destruir un átomo. Son demasiado pequeños y no son visibles. Ellos ya sabían que era algo que no podían ver, pero que sin embargo, debido a todas las observaciones que habían realizado, pues sabían que se encontraban presentes. Siglos más adelante, Dalton establece un modelo atómico. Él retoma el concepto de átomo y con experimentos demostró la relación que tiene la masa en todas las sustancias, y se le puede considerar que él es el padre de la teoría atómica moderna. Crea un modelo atómico en el cual el átomo se considera como una esfera sólida, maciza, pequeña, indivisible y de peso fijo. Los átomos se pueden dividir en cierta medida, liberando una gran cantidad de energía en forma de calor, el cual puede ser transformado en energía eléctrica. Sin embargo, esto pues, lleva un proceso muy, muy complicado. Entonces, el modelo atómico de Dalton era que los átomos son esferas, es decir, que todo electrón, neutrón y protón, sin aún conocerlo, se encontraban unidos ahí en una esfera, como si fuera una pelota. Eso estaría representando el átomo de acuerdo a Dalton. Más adelante, Thomson realizó experimentos con rayos catódicos y al someterlos a un campo magnético, un rayo magnético externo pudo observar que se desviaban de su trayectoria. Él descubre una nueva partícula 1000 veces más ligera que el hidrógeno, que posteriormente sería conocida como electrón. Perdón. Es decir, mediante este experimento se desvían los electrones de los átomos y Thomson descubre su presencia, es decir, ya sabe que el átomo está conformado por cosas más pequeñas, por partículas o más bien subpartículas mucho más pequeñas que él. En 1911, el físico neerlandés Rutherford, con su equipo de trabajo, realizó diferentes experimentos en los que utilizaron rayos provenientes de una fuente radiactiva para determinar la estructura atómica. Es decir, perdón, hacía incidir estos rayos para poder desviar cada uno de los elementos que conformaban a los átomos. Más adelante se descubre la existencia de los neutrones. En 1930, Bott y Becker lograron obtener una radiación de alta penetración al bombardear berilio con partículas alfa. 2 años después, Chadwick propuso y demostró que el desprendimiento de un protón se efectúa a lo largo de un eficiente proceso de transferencia de energía entre protones y el bombardeo de partículas, que tiene una masa aproximadamente igual a la del protón.
Entonces, hasta aquí ya tenemos los tres elementos. El primero, que fue por Thomson, el electrón. Después, el protón por Chadwick y también el neutrón por Chadwick, quien determina las masas tanto del protón y del neutrón. En la actualidad, el modelo que se encuentra más, bueno, uno de los modelos que se encuentran más vigentes es el de Planck. Él siembra los principios de la disciplina llamada mecánica cuántica, que sirve de base al concepto moderno de la estructura atómica y molecular. Más adelante, basado en las cantidades o cuanto a menudo descrita como paquetes de energía. La diferencia entre la energía absorbida o emitida debe ser. Aquí ya se comenzaba a plantear cuál era la estructura del átomo, es decir, se sabía que había protones, se sabía que había neutrones en el centro y que los electrones también estaban presentes, pero no sabíamos exactamente dónde se encontraba. Aquí podemos ver como si fuera un, un pastel, como un pastel de bodas que se encuentran con niveles. Entonces, en el centro, pues estaban protones y neutrones, y alrededor se pensaba que estaban los electrones, pero no se sabía exactamente cómo era que se encontraban. Los modelos anteriores se han presentado con el objeto de familiarizarnos con la naturaleza del átomo. De acuerdo con la secuencia presentada, el átomo puede definirse como un conjunto de cargas que posee un núcleo denso, cargado positivamente, rodeado por una cantidad equivalente de electrones cargados negativamente, que describe una esfera cuyo diámetro es 1000 veces el del núcleo. En el modelo actual, desarrollado por Schrödinger, y en el cual se describe el comportamiento del electrón en función de sus características ondulatorias. Tenemos entonces que el núcleo del átomo, como tenemos protones y neutrones, se va a encontrar con una carga positiva y alrededor de él se encuentran girando los electrones, que van a tener una cantidad proporcional a la de los electrones, es decir, tanto electrones como protones van a estar siendo equivalentes en cuanto a cantidad. Vamos a ver, vamos a realizar esta otra actividad. Permítanme para copiarla aquí en el chat. Ok, aquí está una siguiente actividad. Si pueden ingresar, por favor, para responderla.
Muy bien. ¿Pudieron ingresar a la actividad? Ok, vamos a dar unos 2 minutitos más para que terminen de realizarla y ahorita como quiera vamos a revisar cómo nos fue. Profe, Mande. tenemos que realizar eso. Si les es posible, sí, de preferencia. Profe, no supe cómo hacerle, pero luego le movía algo y me dio las respuestas. O sea, no lo pude unir, pero me dio las respuestas después. Tal vez porque el tiempo se me acabó. Ok, bueno, no pasa nada. Vamos a revisarlo entonces. Cuando se nos acaban los intentos, es decir, si nos equivocamos, en este caso son dos, eh, nos van a dar las respuestas al final de cuáles serían las correctas. Entonces, vamos a revisar. Nos dice primero, fue un filósofo que al observar la naturaleza comenzó a partir la materia en pedazos hasta llegar a una parte la cual ya no se podía dividir. Esa parte de la materia la llamó átomo, es decir, sin división. ¿Quién sería? ¿Cuál fue el primer filósofo que estableció que estudió el átomo? Demócrito. Demócrito, así es. Entonces, lo que hay que hacer en este ejercicio es dar clic donde está el texto y después dar un segundo clic donde está la imagen para poder unirlas. Vamos a ver, el siguiente nos dice, J.J. Thomson descubrió la existencia del electrón, sugirió que el átomo era una esfera positiva
y dentro estaban los electrones. Su modelo se conoce como pudín de pasa y se representa como. ¿Cuál de las imágenes que tenemos aquí nos da una idea de un pudín de pasa? Es decir, como de una mantecada con pasas o con bolitas de chocolate. ¿Cuál sería? Es la bolita esa que parece que tiene como unas bolitas adheridas. Así es, la de naranja con bolitas como aqua, verde, azul, no sé exactamente qué color sea, pero sí. Entonces Thomson describe la existencia del electrón y lo representa con un modelo que se conoce como pudín de pasa. Eso es lo esencial que tenemos que tener en cuenta, que Thomson fue quien descubre el electrón y lo describe su modelo atómico como un pudín de pasas. Continuamos con Niels Bohr. Estableció que los electrones se disponen en diversas órbitas que determinan diferentes niveles de energía y su modelo atómico es. ¿En qué modelo que tenemos aquí podemos distinguir los electrones como si fueran diversos niveles? Es decir, que se encuentran de lo más cercano hacia lo más lejano. ¿Cuál sería el modelo entonces de Bohr? El que es como una espiral El que es como o, espiral, que dice o varios núcleo, círculos. y lo Ajá. así es, en el cual se observan las órbitas, electrones y núcleo al centro. Entonces ese sería el modelo de Bohr. Él establece que los electrones se disponen en diversas órbitas y tienen diferentes niveles de energía. Eh, vamos a ver. Dalton. Dalton estableció que la materia está formada por átomos indivisibles, son iguales entre sí y al combinarse forman compuestos. Los átomos nunca cambian y propuso el primer modelo atómico. ¿Cuál fue el primer modelo atómico? Como La nos decía esfera. que había propuesto la esfera Sí, azul, ¿verdad? sí. Como si fuera una pelota. No sabía todavía que existían. Bueno, sabían la existencia de subpartículas, no se nombraban aún y se pensaba que era una esfera fija que estaba ahí sin poder dividirse más. Y entonces ya nos queda una bien fácil. Rutherford postula que existía algo pequeño en el centro del átomo y lo llamó núcleo, el cual contenía partículas positivas, protones y su módulo atómico fue entonces. ¿En cuál de estas imágenes vemos un núcleo ya bien definido con protones y neutrones? La única que queda donde está en el centro todas unidas y hay otras dispersas en elipses. Así es, entonces tenemos aquí ya la representación de un núcleo, ¿verdad? Y los electrones girando alrededor de él. Muy bien, entonces vamos a continuar. Esta actividad está disponible para que la puedan realizar cuando ustedes deseen, la pueden repetir cuantas veces quieran. La página es EducaPlay, es una página donde pueden encontrar diversos ejercicios, incluso pueden buscar ahí modelo atómico, ejercicio de este átomos, etcétera. Hay muchos ejercicios variados que pueden servirnos como repaso, como evaluación incluso, y pues bueno, es de acceso libre, entonces no es indispensable crear una cuenta, pueden hacerlo también si lo gustan, es una plataforma de acceso libre con mucho contenido. Entonces, ya vimos los modelos atómicos, cómo fueron evolucionando, cómo desde no saber absolutamente nada se fue estableciendo que era el átomo algo que formaba parte de todo, que era indivisible y que no podía verse, pero que gracias a él las sustancias, los elementos, todo tenía las propiedades que obviamente los caracteriza cada uno de ellos. Entonces,
Ya con el conocimiento de las partículas subatómicas, desde mediados del siglo XIX, varios científicos tuvieron estas grandes aportaciones y el estudio de la conductividad eléctrica de los gases a baja presión dio la primera evidencia de que los átomos eran divisibles. Es decir, si se pueden dividir, se lleva un proceso vasto, complicado, y que bueno, no quiere decir que Demócrito y Dalton pues estaban equivocados, sino que con el avance de la tecnología, del conocimiento y la ciencia, pues se van descubriendo nuevas cosas. Pero el concepto de átomo se le asigna a Demócrito porque él fue el primero que estableció esa partícula tan pequeña que no podía dividirse, pero pues siglos después vimos que sí. Con esto se demuestra la existencia de partículas subatómicas, es decir, las partículas que conforman a los átomos. Estas es una partícula más pequeña que el átomo y las tres partículas fundamentales son electrón, protón y neutrón. Protón y neutrón se encuentran en el núcleo, mientras que los electrones se van a encontrar girando en órbitas dispuestos de dos en dos en cada una de ellas. Se pueden distinguir entonces en el átomo dos zonas específicas, la corteza y el núcleo. Los electrones son partículas de carga negativa que constituyen la corteza del átomo y son los responsables de los enlaces que forman los átomos entre sí. Es decir, los electrones van a estar uniendo los átomos entre sí con sus fuerzas de atracción, el intercambio de cargas y demás. Y tenemos entonces todos estos espirales que vemos, bueno, estos círculos que vemos, que serían lo que conforman la corteza. Los protones son partículas de carga positiva. Diferencia a un átomo de otro por el número de ellos que se encuentran en el núcleo. Estarían aquí en el centro, junto con los neutrones, que son eléctricamente neutros. Junto con los protones determinan casi la masa total del átomo. Entonces tenemos los átomos en el núcleo, tenemos protones con carga positiva, neutrones sin carga o con carga neutra, y en la corteza los electrones con carga negativa. Muy bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí en cuanto al modelo atómico? No, maestro, gracias. Ok. Emily, el trabajo es en Word. Puede ser en PowerPoint o en Word. Mi sugerencia es si se pueden convertir los archivos que ustedes realizan a PDF, estaría perfecto. No es algo que tengan que hacer. Se puede subir, vaya, a la plataforma, ya sea PowerPoint, Word o PDF, pero a mí me ayudaría mucho si los pudieran convertir a PDF, porque a veces cuando insertamos tablas, imágenes, se pierden. Al cambiar, si tenemos una versión diferente de ustedes con la mía de Word o de PowerPoint, a veces las imágenes, quién sabe dónde quedan, y pues hay que andarlas buscando, a veces no las encuentro, pero pues ya me baso en lo que describieron y demás. Entonces, el que lo conviertan a PDF ayuda mucho porque ya es la estructura así como ustedes lo ven, así como lo elaboraron, así lo voy a ver yo también. Si tienen la oportunidad, si pueden hacerlo, se los agradezco. Si no, pueden entregar en Word o en PowerPoint sin ningún problema. Yo reviso igual cualquier archivo. Y bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy. Con esto abarcamos la parte de modelo atómico. Ya en la siguiente sesión vamos a ver los conceptos de número atómico, masa atómica y número de masa. Estos ya son un poquito más de ver algunas fórmulas. Quiero irme un poquito más despacio. Ahorita no tenemos ya tanto tiempo como para abarcarlo como me gustaría. En la siguiente sesión continuamos con esto para hacer algunos cálculos,
aprendernos algunas formas y demás, y darle el tiempo correspondiente a este tema. Vamos bien en cuanto a los temas, de hecho vamos adelantados una semanita, con esto nos regularizamos en los temas, es decir, volvemos a pues sí, vaya, nos quedamos en tiempo porque realmente no vamos atrasados, más bien vamos adelantados y todavía nos da tiempo para hacer un repaso antes del primer parcial. Entonces, si no hay más dudas ahorita. Parte 2, completa la tabla informativa con la cuantificación de las partículas subatómicas de los distintos elementos químicos. A ver, permítame. Sí, si gusta me manda un mensajito ahí por la plataforma y yo le mando ya la explicación así bien detallada. Y si puedo le agrego ahí algún ejemplo. Liz, no sé, el video de la clase pasada está cargado. No sé, si no pueden verlo aquí en la plataforma, les pido por favor que ingresen a la página de YouTube y ahí ahí se encuentran cargados todas las sesiones. Entonces, ahí también sí se pueden suscribir a la cuenta para que les llegue el aviso de cada cuando se cargan también las sesiones. A ver, Profe, permítame. y obviamente para hacer esta tarea, o sea, lo que pide de la línea del tiempo, la tabla informativa y el mapa conceptual, todo se viene en ese apartado de, ay, ¿cómo se llama el título? Modelo atómico y sus aplicaciones, o sea, en el libro así lo busco para poder llenar la información que me requiere. Sí, o igual con lo que vimos ahorita, vimos cómo se fue desarrollando el modelo con los diferentes científicos. También puede revisar la grabación y a partir de ahí sacar todo lo que pide la tarea. Ok, gracias. Pero sí, toda la información también viene en el libro. Vamos a tomar el libro como lo básico, como la primera fuente de información, porque también de ahí pues están hechos los exámenes. Entonces, vamos a tomar el de serie integral por competencia, bueno, química 1, serie integral por competencia de Ramírez Regalado, cuarta edición, como la fuente principal de información. Y continuamos con las sesiones grabadas y después podemos ver algunos otros que también se comparten aquí, pero de preferencia de basarnos primeramente en el libro. Profe, otra duda. Cuando uno va a querer subir la tarea, ahí dice que la entrega es el lunes 21 y luego cuando uno ve la tarea, ¿cómo se puede decir? Como cuando entras al apartado de química, ahí te dice que el domingo. Entonces, ¿es para el domingo o es para el lunes? Es que cierra el lunes 21 a las 00 horas, es decir, el domingo 11:59 todavía se acepta, el lunes 00 horas ya se cierra. Gracias. De nada. Creo que este es el enlace a la cuenta de YouTube. A ver, sí, sí es esa. Y
y ahí podemos ver los videos que se cargan en cada una de las semanas. Bien, entonces, si no hay más dudas, quedo al pendiente como quiera de cualquier cosa en el chat. Me mandan un mensaje, perdón, en el mensaje directo y yo estoy respondiendo a la brevedad. Entonces, que tengan una excelente semana, cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Que tengan muy buena tarde. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Excelente clase. Gracias, cuídense mucho, nos vemos.